A lo largo de la historia, la religión no solo ha dado origen a creencias, rituales y textos sagrados, también ha dejado un legado de objetos físicos que han sobrevivido al paso de los siglos, cargados de simbolismo, fe y un profundo misterio. Hablamos de las reliquias religiosas. Estos artefactos han sido venerados, ocultados, trasladados y, en muchos casos, disputados con un fervor que desafía el tiempo. Para millones de creyentes, representan un vínculo tangible y directo con lo divino, una conexión física con figuras y eventos sagrados. Para historiadores y estudiosos, son piezas clave de un rompecabezas que revela cómo el poder, la fe y la cultura se entrelazaron de formas complejas en distintos momentos del pasado. El mundo de las reliquias está lleno de historias fascinantes, muchas de ellas custodiadas en lugares remotos o mantenidas deliberadamente fuera del foco mediático, plantean preguntas realmente inquietantes. ¿Por qué algunos de estos objetos sagrados fueron ocultados durante siglos enteros? ¿Qué significados simbólicos se les atribuyeron originalmente? ¿Y cómo cambiaron esos significados con el tiempo? ¿Hasta qué punto la fe ciega influyó en su preservación y en las leyendas que se construyeron a su alrededor? A veces, el misterio no reside en el objeto en sí, sino en la intención que había detrás de su veneración o en el momento histórico específico en que surgió su culto. Lo más sorprendente es que estos enigmas no pertenecen al terreno de la fantasía ni de la ficción cinematográfica, son parte tangible del patrimonio cultural y religioso de la humanidad. Su existencia está documentada en crónicas antiguas, en registros eclesiásticos y en estudios históricos que son de dominio público. No estamos hablando de teorías de conspiración modernas ni de secretos inventados. Hablamos de una época muy diferente a la nuestra, una época en la que la religión era el eje central que movía la vida social, política y espiritual. En ese contexto, cada objeto sagrado tenía el potencial de convertirse en un poderoso símbolo de autoridad, de esperanza o incluso de temor. Una reliquia podía decidir el destino de una ciudad, legitimar a un rey o inspirar a ejércitos enteros. En este video, vamos a explorar 5 reliquias religiosas poco conocidas, cada una con su propio y fascinante trasfondo histórico, y cada una con su propio enigma por resolver. Nuestro objetivo no es imponer creencias ni desacreditarlas. Lo que buscamos es abrir una ventana al pasado para comprender el contexto en el que surgieron estos objetos y el impacto monumental que tuvieron en las vidas de quienes los veneraron. Queremos entender por qué algo tan simple como un trozo de tela o un fragmento de hueso podía llegar a tener tanto poder sobre la mente y el corazón de las personas. Así que acompáñanos en este recorrido por objetos que, aunque hoy puedan parecer discretos y casi olvidados, siguen planteando preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe, las complejidades de la historia y el velo de misterio que siempre ha rodeado a lo sagrado. Prepárate para descubrir historias que han permanecido ocultas a simple vista, esperando ser contadas. Si te apasionan los misterios históricos y las historias que desafían nuestra comprensión del pasado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video de este canal. Comencemos con una de las más debatidas, el Titulus Crucis. Se trata del letrero que, según los evangelios, se colocó sobre la cruz de Jesús con la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Aunque su origen se sitúa en el siglo I, en el contexto de las ejecuciones romanas, su historia como reliquia comienza realmente en el siglo IV. Según las crónicas, fue hallada por Helena, la madre del emperador Constantino, durante unas excavaciones en Jerusalén. Pero aquí empieza el misterio. El fragmento que se conserva hoy en día tiene irregularidades extrañas. El orden de las lenguas, hebreo, griego y latín, no es el que cabría esperar, y presenta signos de haber sido manipulado. Algunos investigadores creen que pudo ser reconstruido parcialmente en una época en la que el cristianismo necesitaba objetos tangibles para consolidar su legitimidad frente al poderoso imperio romano. ¿Fue una alteración intencionada para reforzar su valor simbólico? El Titulus Crucis no solo nos habla de un evento histórico, sino de cómo la fe y la necesidad de creer pueden moldear la historia misma. Ahora viajemos a España para descubrir el sudario de Oviedo, un enigma que mezcla arqueología y tradición. Este paño funerario,
que se cree que es del siglo I, no aparece mencionado claramente en documentos hasta el siglo VII. Su increíble recorrido histórico lo sitúa primero en Jerusalén, luego en el norte de África para protegerlo de las invasiones, y finalmente en la península ibérica, donde fue resguardado durante la ocupación musulmana. A diferencia de otras reliquias textiles famosas, este sudario no muestra una imagen visible como la sábana santa de Turín. En su lugar, presenta manchas de sangre y fluidos que han sido estudiadas durante décadas. El gran misterio no es solo si cubrió o no el rostro de Jesús, sino por qué un objeto sin un valor artístico aparente fue conservado con tanto celo durante siglos. Para algunos historiadores, su importancia radica en que podría representar una de las primeras formas de devoción material cristiana, anterior incluso a la creación de imágenes y estatuas religiosas. Es un testigo silencioso de los albores de una fe. Pasemos ahora a una reliquia que se convirtió en un símbolo de poder absoluto, la lanza de Longinos. Se asocia con el arma que un soldado romano usó para comprobar la muerte de Jesús en la cruz. Su origen, por tanto, se remonta al siglo I. Sin embargo, no hay referencias claras a su conservación hasta el siglo IV, cuando empieza a aparecer vinculada a emperadores cristianos. Durante la Edad Media, la leyenda creció y varias lanzas en distintos reinos europeos reclamaban ser la auténtica. El verdadero secreto de esta reliquia no es tanto su autenticidad física, sino su increíble uso político. Reyes y emperadores, desde Carlomagno hasta Hitler, creían que poseerla garantizaba la victoria en la batalla y la legitimidad divina para gobernar. Esto explica por qué fue custodiada como un objeto casi estratégico, más valioso que el oro. La historia de la lanza de Longinos nos revela cómo la fe y el poder secular se fusionaron, utilizando lo sagrado como una poderosa herramienta de autoridad. Nuestro siguiente misterio es más visual y etéreo: el velo de Manopeyo. Se cree que su origen podría remontarse al siglo I, aunque su presencia documentada no aparece hasta el siglo XIII. Esta tela es asombrosa, muestra un rostro con rasgos muy definidos que es visible por ambos lados del tejido. Durante siglos, ha generado un profundo asombro. El gran enigma reside en su técnica de creación. No se conocen pigmentos ni métodos medievales capaces de producir una imagen con estas características, que parece flotar en el aire. Además, el tejido en sí es extremadamente frágil y poco común, lo que dificulta cualquier análisis científico concluyente. Históricamente, este velo se vincula a antiguas tradiciones sobre imágenes no hechas por mano humana, consideradas milagrosas. En una época en que la mayoría de la población era analfabeta, estas imágenes servían no solo para la devoción personal, sino como poderosos instrumentos para enseñar las historias sagradas. El velo de Manopeyo es un misterio que nos mira directamente a los ojos, y llegamos a la que es, probablemente, la reliquia más controvertida y sorprendente: el Santo Prepucio. Su origen se situaría en el siglo I, ligado al rito judío de la circuncisión. Sin embargo, las primeras menciones escritas no aparecen hasta varios siglos después, entre los siglos VIII y XII. Durante la Edad Media, la situación se volvió surrealista. Distintas iglesias, hasta una docena, afirmaban poseer la auténtica reliquia, lo que generó feroces disputas teológicas y rivalidades. El misterio aquí no es solo histórico, sino conceptual: cómo un objeto tan íntimo y físico llegó a ocupar un lugar tan destacado dentro del culto religioso. Era un tema tan polémico que, con el tiempo, la propia Iglesia optó por silenciar su veneración, retirándolo de la práctica pública en el siglo XX. Este caso nos revela los límites que la institución tuvo que establecer entre la devoción popular, a veces desbordada, y la doctrina oficial. Es un recordatorio de que la fe también tiene sus propias fronteras. En conjunto, estas 5 reliquias nos muestran algo fascinante. Entre los siglos I y XIII, la fe cristiana fue construyendo una relación cada vez más compleja y material con los objetos sagrados. Algunas de estas reliquias surgieron de contextos históricos reales, otras nacieron de profundas necesidades espirituales,
o incluso de ambiciones políticas. Sus secretos no siempre se encuentran en pruebas científicas o en documentos definitivos. A menudo, el verdadero misterio reside en las preguntas que todavía nos plantean hoy, más allá de si son auténticas o no. Estas reliquias reflejan un profundo esfuerzo humano por conservar la memoria de lo sagrado, por hacer tangible lo intangible. Transformaron la historia en símbolo y, a su vez, el símbolo en un misterio eterno. Al llegar al final de este recorrido por las reliquias ocultas, una cosa queda muy clara: estos objetos no son simples antigüedades guardadas por tradición. Son el resultado de una construcción histórica súper compleja, donde la fe, la memoria de la gente y el poder político se mezclaron una y otra vez. Cada reliquia, ya sea famosa o desconocida, nos muestra una manera diferente de conectarse con lo sagrado y de hacerlo durar en un mundo que siempre está cambiando. Estos enigmas nos enseñan algo muy importante. En muchas épocas, la religión necesitó de lo tangible, de lo que se puede tocar, para sostener lo intangible, lo espiritual. Las reliquias funcionaron como un ancla, ofrecían cercanía, daban legitimidad a líderes y reyes, y aseguraban que la historia continuaba. No eran simples adornos, para nada, eran herramientas que ayudaban a organizar la experiencia religiosa, a fortalecer la autoridad de la Iglesia y a enseñar las creencias a generaciones que no sabían leer o no tenían acceso a los grandes libros. Piensen en esto: si un campesino del siglo XII no podía leer la Biblia, ver un supuesto fragmento de la cruz era su forma de conectar directamente con esa historia sagrada. Era su prueba de que todo aquello fue real. Estas reliquias hacían que la fe se sintiera cercana y personal, no como algo lejano y abstracto. Por eso eran tan poderosas y movían a tanta gente. Eran el puente entre el cielo y la tierra, un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, y eso las convertía en el centro de la vida de muchas comunidades. También es fundamental entender que el misterio que rodea a muchas de estas reliquias no siempre fue un accidente o un problema. Al contrario, en muchísimos casos, la falta de respuestas claras fue lo que les permitió sobrevivir al paso del tiempo. Ese silencio, esa ambigüedad y la posibilidad de interpretarlas de muchas maneras jugaron un papel clave para que se conservaran. Lejos de debilitar la fe, la incertidumbre muchas veces la hizo más fuerte, convirtiendo a estos objetos en un espacio para pensar y reflexionar, más que en una prueba científica definitiva que se pudiera demostrar en un laboratorio. Visto desde la historia, estas reliquias nos hablan menos de verdades absolutas y más de las necesidades humanas. Revelan ese deseo profundo que tenemos de tocar lo sagrado, de hacerlo cercano, de poder entenderlo, incluso cuando su origen no se podía explicar del todo. En ese sentido, su verdadero valor no depende de si son auténticas o no desde un punto de vista material. Su valor real está en el impacto que tuvieron en la vida espiritual, cultural y social de las personas que creyeron en ellas y las veneraron durante siglos. Fueron fuente de consuelo, inspiración para el arte, motivo de peregrinaciones que crearon rutas y ciudades enteras, e incluso excusa para guerras. El poder de una reliquia no estaba en el objeto en sí, sino en lo que representaba para la mente y el corazón de la gente. Era la fe depositada en ellas lo que les daba vida y las hacía milagrosas a los ojos de los creyentes. Por eso, aunque hoy un análisis científico nos diga que un objeto es falso, no podemos ignorar el poder real que tuvo en su momento histórico. Cerrar este tema no significa que ya tengamos todas las respuestas. Todo lo contrario, estas reliquias menos conocidas nos invitan a mirar la historia de la religión con más profundidad y sin caer en simplificaciones. Nos recuerdan que la fe, igual que la historia, no es una línea recta y perfecta, sino una construcción llena de matices, de cosas que no se dijeron y de símbolos con muchísimos significados. Es un tejido complejo que se fue armando con los hilos de la esperanza, el miedo, la política y la devoción. Así que, más que darnos respuestas definitivas, estos enigmas nos dejan con una reflexión abierta. Entender el pasado religioso es entender cómo el ser humano ha buscado sin parar un sentido a su existencia,
una conexión con algo más grande, con lo divino, y lo ha hecho a través de objetos que, incluso hoy, siguen generando preguntas y despertando nuestra curiosidad. Y es precisamente ahí, en esa capacidad de mantener vivo el misterio, donde reside su verdadera y fascinante fuerza. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de los enigmas de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.